Parte 2. La Edad Mosaica, desde Moisés hasta la cruz. La Edad Mosaica fue nombrada así en honor de Moisés, a través de quien Dios dio la ley del Antiguo Testamento. La ley de Moisés fue dada solamente para los israelitas, mismos que más tarde fueron conocidos con el nombre de judíos. Esta edad principia con Moisés, incluye acontecimientos del Antiguo Testamento, llegando hasta la vida de Jesús y su muerte en la cruz. En suma, hay 3 edades de historia bíblica. La primera es la edad patriarcal. Fue el tiempo cuando Dios habló a la gente por medio de patriarcas como Adán, Abraham, Isaac y Jacob. Ellos fueron las cabezas de sus grupos familiares. El segundo periodo es la edad mosaica. Este fue el tiempo cuando Dios gobernó a su pueblo por medio de la ley de Moisés. El último periodo en el que vivimos ahora es la edad cristiana. En este tiempo Dios habla a toda la gente a través de Jesucristo. Cuando estudiamos la edad patriarcal, vimos en los últimos cuadros cómo Dios envió la peor de las 10 plagas sobre Faraón y todos los egipcios. Los israelitas habían rociado la sangre de los corderos en sus puertas para ser salvos, pero en todo hogar egipcio, el primogénito, tanto de los hombres como de las bestias, había muerto. También el hijo mayor de Faraón murió. En medio de su disgusto, Faraón dio la orden de libertar a los israelitas del cautiverio. Así fue como los israelitas principiaron a salir de Egipto. Los acontecimientos siguientes son algunos de los eventos más importantes de la historia. Miles de personas, como la familia de Juan García y sus amigos, se han dado cuenta de lo interesante que es estudiar la Biblia. Estas historias bíblicas son mucho más interesantes que muchos de los libros escritos en nuestros días. Y aún más, las personas que estudian la Biblia están estudiando el único libro que les puede ayudar a prepararse para la eternidad. Esperamos que estas lecciones le ayuden a disfrutar más de su estudio bíblico y que también le ayuden a formarse el hábito de estudiar la palabra de Dios. En la edad mosaica está incluida la vida de Moisés y todos los acontecimientos que siguieron a su muerte, mientras que la ley del Antiguo Testamento estaba en vigor. Estudiaremos acerca del desierto, el monte Sinaí, el tabernáculo y la tierra de Canaán. También estudiaremos a los jueces, los reyes, el reino dividido y los profetas. Concluiremos el estudio de la edad mosaica con el nacimiento de Jesús y su ministerio, terminando con su muerte en la cruz. Mientras que Moisés sacaba a los israelitas de Egipto, el faraón tornó a su terquedad en contra de Dios y decidió dar alcance a los judíos y obligarlos a regresar para que siguieran siendo sus esclavos. El ejército egipcio dio alcance a los israelitas a las orillas del Mar Rojo. Asustados y desanimados, los israelitas principiaron a quejarse con Moisés, pero Moisés les dijo: no temáis, ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Jehová peleará por vosotros. Éxodo 14, 13 y 14. Dios dijo a Moisés: di a los hijos de Israel que marchen. Moisés apuntó con su vara hacia el mar y las aguas se separaron por el poder de Dios. Este fue un gran milagro. Aún el fondo del mar hizo Dios que se secara y su pueblo pasó pisando tierra seca. Cuando los egipcios vieron a los israelitas caminando a través del mar, trataron de seguirlos, pero cuando los israelitas estuvieron a salvo en la orilla opuesta, el Señor dejó que las aguas se volvieran a juntar y todos los egipcios murieron ahogados. La Biblia dice: y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Éxodo 14, 31. Miriam, la hermana de Moisés, dirigió al pueblo en los cantos y en las danzas con las que manifestaron el gozo de estar libres. Alabaron al Señor diciendo: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Éxodo 15:1. La libertad de los judíos del cautiverio egipcio fue muy semejante a nuestra libertad del cautiverio del pecado que obtenemos cuando aprendemos y obedecemos la voluntad de Dios.
El desierto fue el lugar donde el pueblo de Dios peregrinó por 40 años después que salieron de Egipto. Dios les había prometido una tierra en la que fluía leche y miel, pero a causa de su incredulidad, los hijos de Israel vagaron en el desierto por 40 años hasta que murió la generación que había salido de la tierra de Egipto. Fueron sus hijos los que heredaron la tierra prometida. En el desierto, Dios alimentó a su pueblo con una comida semejante al pan. Se llamaba maná. El maná caía diariamente del cielo. Dios hizo también que un viento fuerte trajera muchas codornices al campo. La gente las juntó para comerlas. Los israelitas se quejaban con frecuencia y no obedecían a Dios, pero Él seguía cuidándolos y enseñándoles a depender de Él todos los días. La tierra por la que peregrinó la nación de Dios era un desierto. Cuando su pueblo necesitó agua, Dios siempre la proveyó, y hasta hizo que brotara agua de una roca para suplir sus necesidades. Estos incidentes demuestran que Dios siempre provee para las necesidades de aquellos que caminan bajo su dirección. El monte Sinaí se fue perfilando en la distancia mientras que el pueblo caminaba hacia el sur. Este es uno de los lugares más famosos de todos en los que el pueblo de Dios acampó en su viaje por el desierto. Este es el monte en el que Dios dio su ley al pueblo por medio de Moisés. 40 años antes, cuando Moisés huyó de Egipto, había venido a esta montaña. También este es el lugar en el que Dios había hablado a Moisés desde la zarza ardiente. Ahora, una vez más, Moisés se encontraba al pie del monte Sinaí. Esta vez, la voz del Todopoderoso le invitó a subir a la cima del monte y a permanecer en su presencia misma. Cuando Moisés recibió los 10 mandamientos de parte de Dios, truenos y relámpagos cubrían la montaña. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás. Pero mientras Moisés estaba en el monte recibiendo la ley, los israelitas hacían un becerro de oro. Cuando lo terminaron, se inclinaron ante él y lo adoraron. Traspasando así el segundo mandamiento, no te harás imágenes, no te inclinarás a ellos. Éxodo 20, 4 y 5. Dios siempre ha estado en contra del uso de imágenes en la adoración. Cuando Moisés descendió de la montaña, vio al pueblo de Dios inclinándose ante el becerro. Se enojó tanto que arrojó las piedras en las cuales Dios había escrito los 10 mandamientos, haciéndolas pedazos. Cuando Moisés llegó al campamento, quemó el becerro de oro, lo molió hasta convertirlo en polvo, puso el polvo de oro en los depósitos de agua del campamento y obligó al pueblo a beberla. 3,000 hombres de los que adoraban el becerro no quisieron arrepentirse y murieron. Todo el pueblo de Dios principió a temer y a reverenciar a Dios. Todavía hoy, Dios condena totalmente el uso de imágenes en adoración de la iglesia. Dios llamó a Moisés para que subiera al monte otra vez. Después de 40 días, Moisés descendió del monte Sinaí con otras 2 tablas de piedra en las cuales Dios había escrito los 10 mandamientos. Estas leyes del Antiguo Testamento fueron dadas a los judíos. Moisés dijo también a los judíos que un profeta como él sería enviado por Dios en el futuro. Hablaba acerca de Jesucristo, quien un día sacaría al pueblo de la esclavitud del pecado. Esto significa que la voluntad de Dios para nosotros se revela no por medio de Moisés y el Antiguo Testamento, sino por medio de Cristo y el Nuevo Testamento. El tabernáculo era la casa de adoración judía. Esta fue la primera casa de adoración autorizada por Dios. El tabernáculo era el centro alrededor del cual las 12 tribus de los israelitas levantaban sus tiendas cuando acampaban en su viaje por el desierto. Un pilar o una columna de fuego se mantenía sobre el tabernáculo en la noche y una nube durante el día, mostrando así que Dios estaba cerca.
Pero hoy, Dios habita por la fe en los corazones de los cristianos. Moisés vigiló con mucho cuidado que el tabernáculo fuera construido exactamente de acuerdo a las instrucciones que Dios le había dado en el monte Sinaí. Dios era y es muy delicado acerca de la forma como le adoramos. Por los materiales tan caros que se usaron en la construcción del tabernáculo, este debe haber tenido un alto valor monetario. El pueblo de Dios quería dar tanto que Moisés tuvo que pedirles que dejaran de traer su oro y su plata. Todavía hoy los cristianos deben de dar para la causa del Señor con corazones bondadosos cuando se reúnen para adorar a Dios cada domingo. Algunas sectas religiosas no siguen los métodos de Dios en cuanto a la ofrenda para su obra. Ellos reúnen dinero con subastas, cenas, juegos y varias formas de apuestas. Todo esto en nombre de la religión. Había algunos muebles dentro en los dos lugares del tabernáculo. Dentro del primer lugar estaba el altar del incienso. Cuando el sacerdote quemaba el incienso sobre esta mesa, se desprendía un olor de perfume. El quemar incienso para adorar a Dios era solamente una ley del Antiguo Testamento. Dios nunca ha ordenado que se use en la adoración cristiana. Hoy, en la edad cristiana, la Biblia enseña que cada cristiano es un sacerdote. Primera de Pedro 2:5, y que nuestras oraciones son un olor grato delante de Dios. Apocalipsis 5:8. Un día, dos sacerdotes del Antiguo Testamento, Nadab y Abiú, quemaron como incienso madera que Dios no había ordenado y fueron castigados con fuego que descendió del cielo hasta consumirlos. Dios había ordenado una madera especial para que se quemara como incienso. Estos sacerdotes la sustituyeron por otra que Dios no había ordenado. Este ejemplo nos enseña que debemos adorar a Dios exactamente como Él nos ordena en el Nuevo Testamento, y no en la forma que nosotros u otra persona pueda escoger. La segunda pieza del mobiliario en el primer lugar del tabernáculo era el candelabro, el cual sostenía 7 lámparas. Estas lámparas eran encendidas todas las tardes como parte de la adoración del Antiguo Testamento. Dios nunca ha ordenado que velas o candelabros se usen en la adoración cristiana. Hoy nosotros tenemos su palabra como lámpara que alumbra nuestro camino al cielo. Los cristianos deben estudiar la Biblia diariamente. La tercera pieza del mobiliario era la mesa de la proposición. El pan que se ponía en esta mesa lo comían solamente los sacerdotes como parte de su adoración. Cada día de reposo, o sea, el sábado, se ponía pan nuevo sobre la mesa. Hoy, en lugar del pan de la proposición, los cristianos toman la cena del Señor cada día del Señor. Este es el domingo. Puesto que el Nuevo Testamento enseña que todos los cristianos son sacerdotes, cada cristiano puede participar tomando la cena del Señor. Los dos lugares en el tabernáculo se llamaban, uno el lugar santo y el otro el lugar santísimo. Un velo pendía formando una cortina entre los dos lugares. El único ser con acceso al lugar santísimo era el sumo sacerdote. Entraba solamente una vez por año para ofrecer a Dios sacrificio por el pecado, por él y por el pueblo. Más tarde, cuando Jesús estableció su iglesia, Él vino a ser el único sumo sacerdote de Dios. Cada cristiano es un sacerdote que puede dirigirse a Dios directamente por medio de Jesucristo, quien es nuestro sumo sacerdote. Primera de Timoteo 2:5. Por lo consiguiente, Dios no aprueba en nuestros días sacerdotes especiales en la iglesia vistiendo vestiduras especiales y llevando títulos especiales tales como Padre. Mateo 23, del 5 al 9. La cuarta pieza del mobiliario del tabernáculo y la única pieza del lugar santísimo era un cofre de madera cubierto con oro. Esta era
el arca del pacto. El arca contenía las tablas de piedra en las que los 10 mandamientos habían sido escritos, un recipiente con maná debidamente preservado y la vara de Aarón, la cual había florecido milagrosamente de la noche a la mañana. La parte superior del arca se llamaba el asiento de la misericordia. Era aquí donde el sumo sacerdote rociaba la sangre de los animales como ofrenda por el pecado, ofrenda hecha a Dios una vez por año durante la edad mosaica. Pero ahora Jesús, nuestro sumo sacerdote, ha entrado al cielo, el verdadero lugar santo, y ha ofrecido su propia sangre para perdón de todos nuestros pecados. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 9:12. Este versículo de la Biblia nos enseña que la sangre de Cristo continúa realizando el perdón de los cristianos año tras año. Después de la muerte de Jesús, ya no se ofrecieron más sacrificios de animales. Hoy, las personas pueden ser salvas por el poder perdonador de la sangre de Jesucristo. El altar de los holocaustos estaba enfrente del tabernáculo. Los animales sacrificados se quemaban sobre este altar diariamente. El sumo sacerdote también sacrificaba un macho cabrío sobre este altar una vez al año, en el día de la expiación. Él llevaba la sangre del macho cabrío al lugar santo para ofrecerla por sus pecados y los pecados del pueblo. En este cuadro, el artista muestra algunas de las herramientas usadas por los sacerdotes. También podemos ver las largas varas usadas para llevar al altar cuando los israelitas tenían que viajar. Los sacerdotes del Antiguo Testamento se lavaban las manos y los pies en la fuente, un recipiente hecho de bronce que estaba a la entrada del tabernáculo. Hoy, nosotros debemos ser lavados por la sangre de Cristo antes que Dios nos permita entrar a su iglesia. El tabernáculo del Antiguo Testamento, con sus lugares separados y su mobiliario, era un lugar físico de adoración. El tipo de adoración del tabernáculo era estrictamente para los judíos durante los tiempos del Antiguo Testamento. Hoy, Dios no aprueba el uso de altares especiales, ropas especiales, velas, imágenes o cosas parecidas en la adoración de la iglesia. Todos estos fueron eliminados cuando Jesucristo estableció su iglesia. Más tarde, el pueblo de Dios aprendió que la adoración del tabernáculo debería estar unida a la confianza diaria en Dios. En un lugar llamado Cades Barnea, el pueblo lleno de desaliento se quejó en contra de Dios. Dios envió serpientes venenosas para mostrarles su desagrado por su falta de fe. Muchos de los israelitas murieron. Cuando el pueblo se arrepintió, Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente y la levantara en un poste. Aquellos que miraban esta serpiente de bronce sanaban de las mordeduras de las serpientes. Dios no quitó las serpientes venenosas, pero dio la forma para que su pueblo pudiera ser sano. Hoy, Dios no quita el pecado del mundo, pero ha dado la forma para librarnos de él. Cristo, quien fue levantado sobre la cruz, puede sanarnos de las mortales mordeduras del pecado. Canaán es el nombre de la tierra prometida, a la cual llegaron finalmente los hijos de Israel. A causa de su falta de fe en Dios, el pueblo había peregrinado por el desierto por 40 años. Ahora, sus hijos, una nueva generación, estaban listos para heredar la tierra. Muchos años atrás, Dios había prometido a Abraham que su pueblo recibiría la tierra de Canaán. Veremos cómo Dios cumplió su promesa. Moisés y José llegaron finalmente al lugar en el cual podían hacer planes para tomar la tierra de Canaán. Sabiendo Moisés que él no podía entrar en Canaán a causa de su pecado, eligió a Josué para que dirigiera a los israelitas. Después, Dios permitió a Moisés que subiera a un monte para que viera la tierra hacia la que él había estado marchando por 40 años. Después de esta experiencia conmovedora, Moisés murió en el monte Nebo. Aunque Josué estaba triste, empezó inmediatamente a trabajar para tomar la tierra que Dios había prometido, de manos del pueblo malvado que la estaba contaminando con sus pecados e impiedades. Como preparación para tomar la tierra prometida, Josué envió 2 espías a Jericó. Rahab,
Una moradora de Jericó escondió a los espías cuando estaban en peligro de ser capturados y también los ayudó a escapar. Aunque no era judía, esta valiente mujer de los gentiles se convirtió en una creyente de Dios. Ella y su familia no fueron dañadas cuando tiempo más tarde los israelitas capturaron la ciudad. Josué y el ejército israelita esperaban los informes de los espías, quienes pronto regresaron con estas buenas noticias. Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Josué 2:24. Habiendo recibido tan buenos informes, Josué puso en marcha el ejército y a todo el pueblo hacia las riberas del Jordán, donde acamparon por 3 días. Todo lo que separaba ahora a Israel de su tierra prometida era el río Jordán, que estaba crecido por las fuertes lluvias. En el 4.º día, Josué dio la orden a los sacerdotes de llevar el arca del pacto hacia el crecido río, tal como Dios lo había ordenado. Cuando los pies de los sacerdotes tocaron el agua, Dios hizo que las aguas se separaran y todos los israelitas cruzaran sin peligro pisando en tierra seca. La generación original de israelitas que 40 años atrás había salido del cautiverio egipcio había muerto en el desierto a causa de su falta de fe. Ahora sus hijos, confiando en Dios, cruzaron el río Jordán, derrotaron a los canaanitas y se establecieron en la tierra prometida antes de que Josué muriera. La palabra jueces se refiere a los únicos gobernadores y dirigentes militares que los israelitas tuvieron por 300 años después de la muerte de Josué. Los israelitas estaban unidos bajo la dirección de Dios, pero sin tener un gobierno central. Dios seleccionaba un juez para su pueblo cuando había necesidad de unirse en contra de sus enemigos. Todos estos eventos se encuentran registrados en el libro de los jueces. La idolatría entre los israelitas era la principal razón por la cual Dios permitía que los enemigos de su pueblo los vencieran tan frecuentemente. Pero cuando su pueblo se arrepentía, Dios enviaba a un juez para que los liberara. Uno de los jueces más extraordinarios fue una mujer llamada Débora. También era profetisa, es decir, una mujer que habla por Dios. Con la dirección de Débora, Dios salvó a su pueblo cuando eran oprimidos por los canaanitas. El último juez de Israel fue Samuel. Ana, la madre de Samuel, había estado casada varios años con Elcana, pero estaba triste porque Dios no le había dado un hijo. Ella prometió a Dios que si él le daba un hijo, ella lo dedicaría al servicio del Señor toda su vida. Dios bendijo su fe y le dio un hijo a quien ella puso el nombre de Samuel. Ana cumplió su promesa hecha a Dios. Trajo a Samuel y lo dejó con Elí, aunque esto era muy difícil de hacer para una madre. Ella mostraba su amor por su hijo, trayéndole una túnica nueva cada año cuando venía al templo. Samuel permaneció con Elí para ser enseñado a desempeñar el servicio del Señor. Una noche, cuando todavía Samuel era un jovencito, Dios le habló para darle un mensaje para Elí. Esto demuestra que Samuel era mensajero de Dios, quien recibía mensajes directamente de Dios para ser entregados a los hombres. Era llamado profeta. Samuel fue el primero en la larga línea de los profetas que proclamaron el mensaje de Dios entre su pueblo. Después de los jueces, los reyes fueron los siguientes gobernadores del pueblo de Israel. Los israelitas habían estado unidos por muchos años bajo la dirección de Dios. Finalmente principiaron a implorar pidiendo un rey para que los guiara y ser semejantes a las demás naciones. El Señor estaba disgustado por sus peticiones porque demostraban que ellos no tenían suficiente fe en su dirección. Al pedir un rey, los israelitas estaban rechazando la dirección de Dios. Debido a que el pueblo de Dios seguía insistiendo en tener un rey terrenal, Dios escogió al mejor hombre de entre ellos. Le dijo a Samuel que ungiera a Saúl, el hijo de Cis, para ser el primer rey de Israel. Saúl tenía todas las características de un gran caudillo. Era alto y fuerte, lo cual casi siempre inspira confianza en otros, y aunque era muy valiente, también era muy humilde. Al principio de su reinado, era un buen hombre y un rey excelente.
Saúl encabezó su ejército en contra de los enemigos del pueblo de Dios y ganó batalla tras batalla. Pronto se convirtió en un rey poderoso y popular, pero también perdió su dignidad y pecó desobedeciendo los mandamientos de Dios. Cuando Samuel reprendió a Saúl por sus pecados, él imploró perdón, pero ya había ido muy lejos en su desobediencia. Samuel le dijo: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Primera de Samuel 15:23. Dios había prevenido a los israelitas acerca de los problemas que resultan al tener un rey terrenal. Mientras que Saúl se apartaba de Dios, Dios elegía a un oscuro pastorcillo llamado David para ser el próximo rey de Israel. David era muy valiente porque confiaba en Dios. Su fe en Dios le daba el valor necesario para proteger a sus ovejas de los leones y otros peligros en el desierto. Cuando Saúl todavía estaba gobernando, Dios envió a Samuel a Belén para que ungiera a David como el segundo rey de Israel. David era el más joven entre sus 7 hermanos, pero Dios lo eligió a él para que fuera rey en lugar de elegir a cualquiera de sus hermanos mayores. Dios explicó por qué no eligió al hermano mayor. Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Todavía hoy el Señor se interesa más por el interior que Él ve en la persona que por el exterior que otras personas miran. Poco después de que David fue ungido, principió a servir en la corte real, pero en más de una ocasión Saúl trató de matarlo. David era tan buen soldado peleando contra los perversos canaanitas que llegó a ser más popular entre el pueblo que el propio rey Saúl. Saúl se llenó tanto de celos contra David que llegó a atentar contra su vida. Después de gobernar por 40 años, Saúl se suicidó y el joven David se convirtió en el monarca gobernante. El rey David gobernó al pueblo de Dios durante los 40 años siguientes. Era un gobernador dedicado y efectivo. Su pueblo le amaba y le respetaba. David fue también músico excelente y poeta inigualable. Escribió muchos salmos en los cuales refleja su amor y devoción por Dios y su confianza en su cuidado. Dios se refiere a David como un varón conforme a mi corazón. También prometió a David de que de su descendencia Jesús vendría a la tierra. Cuando murió David, Salomón, su hijo, fue hecho el tercer rey de Israel. Dios dijo al joven rey que le pidiera cualquier cosa que deseara. Salomón quería gobernar con sabiduría al pueblo de Dios, así que pidió a Dios que le diera un corazón entendido para juzgar al pueblo. Dios contestó su oración dándole más sabiduría de la que cualquier mortal haya tenido. También le dio fama y riquezas. Dios le pidió a Salomón que le construyera un templo en Jerusalén. Este templo vino a sustituir el tabernáculo, el cual había sido construido por Moisés y usado por casi 500 años. El templo era un edificio maravillosamente bello. 183,000 hombres trabajaron 7 años para construirlo. Fueron 40 los años de prosperidad en los que Salomón gobernó a Israel. La fama de la sabiduría y sus riquezas llegaba hasta tierras distantes. La reina de Sabá viajó miles de kilómetros para ver si todo lo que ella había oído de Salomón era verdad. Cuando comprobó la sabiduría de Salomón y la gloria de su corte, todo lo que pudo decir fue: ni aún se me dijo la mitad. Durante el reinado de Salomón, la nación alcanzó el cenit de su prosperidad y la máxima extensión de sus fronteras. Mucha de la sabiduría de Salomón está preservada en el libro de los Proverbios, de los cuales Salomón es el principal autor. Después de una vida de variadas experiencias, Salomón concluye diciendo que todo el deber del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Eclesiastés 12:13. La división del reino es el periodo siguiente más importante de la historia de Israel. Por 120 años, desde el principio del reinado de Saúl hasta la muerte del rey Salomón, el pueblo de Dios había estado unido formando un gran reino. Después que murió Salomón, los israelitas se dividieron formando 2 naciones, Judá e Israel, las cuales continuamente pelearon entre sí. La división entre el pueblo de Dios pronto apareció cuando Roboam, hijo de Salomón, empezó a gobernar el pueblo. Roboam
era muy orgulloso y egoísta. Rechazó el consejo sabio de los ancianos, quienes le aconsejaron para que fuera un servidor del pueblo de Dios, pero siguió el consejo de los jóvenes de poca experiencia. Estos aconsejaron a Roboam que impusiera más tributos que los que Salomón puso y que mostrara al pueblo que en todas formas él iba a gobernarlos como le agradaba. Roboam aceptó el consejo de los jóvenes y conforme a ellos se condujo. Debido a la arrogancia y testarudez de Roboam, 10 de las 12 tribus se rebelaron y formaron un reino separado en la parte norte de Palestina. Llamaron Israel a este reino y eligieron a Jeroboam por rey. Roboam siguió gobernando sobre las 2 tribus restantes en el sur de Palestina. Esto fue el reino de Judá. Para evitar que las 10 tribus de Israel regresaran a Judá para adorar en Jerusalén, Jeroboam puso 2 becerros de oro en las ciudades de Dan y Betel. También nombró un nuevo grupo de sacerdotes y apuntando hacia los becerros de oro dijo: «He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto». Primera de Reyes 12:28. De aquí en adelante, la idolatría se practicó en Israel libremente. Judá e Israel permanecieron divididos y ambos continuaron en pecado hasta que finalmente fueron derrotados y hechos esclavos por sus enemigos. Israel fue capturado por los asirios. Poco más tarde, el reino de Judá fue capturado por los babilonios. Los profetas eran predicadores inspirados por Dios, enviados a su pueblo para llamarlos del pecado y para decirles del tiempo glorioso que vendría cuando Dios enviaría a la tierra a Jesús, el Mesías. Todos los profetas de Dios predicaron a su pueblo. Algunos también escribieron sus mensajes. Los últimos 17 libros del Antiguo Testamento contienen mensajes de algunos de estos profetas. Isaías fue uno de los profetas más grandes. Aunque vivió 750 años antes que Cristo dejara el cielo para venir a la tierra, predijo muchas de las cosas que sucederían cuando Cristo viniera a la tierra. Por ejemplo, dijo que Dios establecería un nuevo reino, no solamente para los israelitas, sino para toda la humanidad. Debido a que Isaías predijo muchos de los acontecimientos en la vida de Cristo el Mesías, algunas veces es llamado el profeta mesiánico. Todas las profecías de Isaías acerca de la vida de Jesús en la tierra y de su reino resultaron verdaderas. Daniel, otro profeta famoso, es probablemente mejor recordado como el hombre que fue arrojado en el foso de los leones. Dios lo protegió cerrando la boca de los leones. Al igual que Isaías, antes que él, Daniel profetizó que Dios establecería un reino que nunca sería destruido. Daniel 2:44. Jesús enseñó que ese reino es su iglesia. Mateo 16:18 y 19. Juan García, como muchos otros, está interesado en estudiar los escritos de los profetas del Antiguo Testamento. Ellos no solamente tienen mucho que decir acerca de las naciones de Israel y Judá, sino que la parte más importante de su trabajo fue hablar acerca de la venida de Cristo, la luz del mundo. Cuando alguien estudia estos profetas, fortalece su fe en Jesucristo como el Hijo de Dios. El nacimiento de Jesús, al igual que toda su vida sobre la tierra, tuvo lugar cuando la ley de Moisés todavía estaba en vigor. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas 4:4. Nació exactamente en la forma, en el tiempo y en el lugar en el que los profetas del Antiguo Testamento habían predicho. Antes que Jesús naciera, Gabriel, un ángel del Señor, apareció a un sacerdote llamado Zacarías. El ángel Gabriel prometió a Zacarías que él y su esposa tendrían un hijo, quien prepararía el camino para la venida del Señor. Su hijo se llamaría Juan. Daba principio el cumplimiento final de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento.
Más o menos 6 meses después, Dios envió a Gabriel a Nazaret a una joven virgen llamada María, la cual estaba comprometida para casarse con José. El ángel dio a María un mensaje maravilloso de parte de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Lucas 1:31. José supo que María era pura. Un ángel le dijo en sueños que ella estaba encinta por el poder de Dios a través del Espíritu Santo. María siguió siendo una virgen pura hasta después de que Jesús nació. Más tarde, ella tuvo otros hijos con su esposo José. Mateo 13, del 54 al 56. En el tiempo cuando el hijo de María iba a nacer, el emperador romano ordenó que todos los ciudadanos fueran empadronados en sus pueblos natales a fin de cobrarles impuestos. Cuando José y María llegaron a Belén, su pueblo natal, no pudieron encontrar un lugar para dormir. El pueblecito estaba completamente lleno con toda la gente que había venido para empadronarse. Si el mesonero hubiera sabido que el Salvador del mundo iba a nacer ahí, probablemente hubiera hecho lugar en alguna forma. Mas no siendo así, José y María tuvieron que pasar la noche en un establo. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre. Lucas 2:7. El niño Jesús era diferente a cualquier otro niño, ya que él no tenía un padre humano. Él era el Hijo de Dios. Había siempre vivido con Dios, pero ahora había venido a la tierra para ser nuestro Salvador, naciendo en Belén, tal como los profetas lo habían predicho. El nacimiento del Salvador fue tan importante que esa misma noche un ángel de Dios anunció el nacimiento de Jesús a los pastores que cuidaban sus rebaños. El ángel dijo: «Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor». Lucas 2:11. Los pastores fueron apresuradamente a Belén para adorar al Salvador y después volvieron glorificando y alabando a Dios. Muchos kilómetros al oriente de Belén, ciertos magos vieron una estrella poco común, la cual era una señal de que el nuevo rey había nacido. 2 años después, los magos llegaron a Jerusalén preguntando por el nuevo rey. Cuando supieron que estaba en Belén, siguieron su viaje hacia aquella ciudad. Fue entonces cuando la estrella que habían visto en el oriente reapareció, guiándolos a donde estaba Jesús. Se postraron y adoraron al niño y le regalaron oro, incienso y mirra. La mirra y el incienso eran perfumes muy caros. La Biblia no dice mucho acerca de los primeros años de la vida de Jesús en la tierra. Todos los años de su niñez están resumidos en Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. La Biblia nos dice que cuando Jesús tenía 12 años, fue con sus padres a Jerusalén para adorar en el templo. En el templo, los dirigentes religiosos estaban sorprendidos de que el joven Jesús supiera tanto de las Escrituras. Sus padres habían iniciado el viaje de regreso sin darse cuenta de que el joven no estaba con ellos ni entre sus parientes. Cuando se dieron cuenta, regresaron en forma apresurada a Jerusalén y encontraron a Jesús en el templo hablando de religión con los maestros religiosos. Cuando su madre le preguntó por qué se había quedado atrás, Jesús le dijo que él estaba en los negocios de su padre. Lucas 2:49. Después, Jesús partió con José y María y vivió con la familia los siguientes 18 años. Poco antes de que Jesús principiara a predicar y a enseñar, Juan, el hijo de Zacarías, principió a predicar para preparar a la gente para la venida del Señor Jesús. Juan dijo a la gente claramente que él no era Cristo, pero que él estaba preparando el camino del Señor. También dijo que el reino del cual Isaías, Daniel y otros de los profetas del Antiguo Testamento habían hablado estaba próximo. Jesús cumplió estas profecías cuando estableció su iglesia. Hechos 2. El ministerio de Jesús principió cuando tenía aproximadamente 30 años. Él vivió y murió en el período mosaico de la historia bíblica y fue la única persona que cumplió perfectamente la ley de Moisés.
Jesús caminó poco más de 100 kilómetros desde Galilea hasta Betábara para ser bautizado por Juan en el río Jordán. Después de que él fue sumergido, ascendió de las aguas. Marcos 1:10. La palabra griega bautizo, la cual usó Marcos cuando escribió acerca del bautismo de Jesús, significa sumergir. La Biblia dice que Jesús fue bautizado para cumplir toda justicia. Él no fue bautizado para el perdón de sus pecados, puesto que nunca pecó. Nuestro bautismo es diferente, porque nosotros pecamos y nuestros pecados necesitan perdón. Después del bautismo de Jesús, el Espíritu de Dios descendió sobre él en forma semejante a una paloma, y una voz desde el cielo dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Mateo 3:17. Más tarde, Juan dio su propio testimonio de este acontecimiento. «Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre de él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios». Juan 1, del 32 al 34. En el principio de su ministerio, Jesús eligió a 12 hombres de diferentes ocupaciones para prepararlos para que fueran sus apóstoles y guiaran su pueblo. Puesto que Jesús pronto regresaría a su Padre Celestial, estos hombres se necesitarían sobre la tierra para extender su evangelio. Más tarde, Jesús envió al Espíritu Santo para que guiara a los apóstoles, de tal manera que cuando ellos predicaran o escribieran la doctrina de Cristo, no cometieran errores. En esta forma, Dios ha dado a la humanidad una revelación plena y completa de su voluntad. Lo que los apóstoles escribieron, nosotros podemos leerlo hoy en la parte de la Biblia conocida como el Nuevo Testamento. Jesús tenía poder de Dios para hacer milagros con los cuales demostraba que Él es el Hijo de Dios. Su primer milagro fue convertir el agua en vino. De esta manera mostró su poder divino sobre la naturaleza. Sanó a los enfermos, a los paralíticos y a los ciegos. Tenía el poder para saber lo que la gente pensaba sin necesidad de que la gente dijera cosa alguna. Jesús mostró su poder divino sobre todas las cosas, hasta resucitó muertos, para que creáis. Juan 20:31. Al efectuar milagros por el poder de su Padre Celestial, Jesús demostraba una y otra vez que Él es el Hijo de Dios. Jesús, el Maestro por excelencia, predicó muchos sermones y enseñó muchas lecciones. Algunas veces predicó a grandes multitudes, otras veces enseñó solamente a una persona. Jesús se refirió a sí mismo como el buen pastor, quien cuida no solamente de las 99 ovejas que están seguras en el redil, sino que también ama y va en busca de la oveja solitaria extraviada. Lucas 15, del 3 al 7. Siendo Jesús el buen pastor, estaba dispuesto a dar su vida por sus ovejas. Juan 10, 10 al 11, 17 y 18. Cuando Jesús habla de sí mismo como el buen pastor, muestra su gran amor por todas las personas. Jesús enseñó a la gente acerca de Dios y del cielo usando objetos familiares los cuales podían verse sobre la tierra. Por ejemplo, usó a las flores para enseñar una lección acerca de la fe. Dijo: «Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe?» Mateo 6, del 28 al 30.
Aunque Jesús era amado por la mayoría del pueblo, era envidiado y odiado por los gobernantes. Ellos veían en su justicia sencilla una amenaza a su presuntuoso poder. Ellos creían también que Jesús quería ser un gobernador político sobre un reino terrenal. Esta es la razón por la que los dirigentes judíos predispusieron el ánimo del pueblo en contra de Jesús para matarlo. No se dieron cuenta que lo que verdaderamente estaban haciendo era cumplir el plan de Dios en el que Jesús debía dar su vida como sacrificio final por el pecado. Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en la cruz para pagar por los pecados de toda la gente. Ninguna otra persona podía haber hecho esto, porque solamente Jesús era sin pecado. Esto es por lo que solamente Él podía darse a sí mismo por los pecados de los demás. Dios nos ama tanto que dio a su Hijo único, para que muriera y redimiera a todo hombre y mujer que acepte a Jesús como Señor, muerto para redimirnos. Gracias a Dios por la gracia y misericordia que Dios tiene para con nosotros. Jesús sufrió la agonía de la cruz por los pecados de la gente. Con el sufrimiento de Jesús se cumplieron las profecías que Isaías había escrito 750 años antes. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Isaías 53, 4 y 5. Ante la multitud que gritaba e injuriaba a Jesús, Él oraba: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La gente no sabía que muchos de ellos pronto lo aceptarían como el Hijo de Dios y como su Salvador. Jesús y 2 ladrones fueron crucificados el viernes por la tarde. En el mismo día, un poco más tarde, vinieron unos soldados para quebrar sus huesos para que murieran antes de las 6 de la tarde, antes de que diera principio el día de reposo de los judíos. Ellos vieron que Jesús ya estaba muerto, así que no le quebraron sus huesos. De esta manera se cumplió otra profecía acerca de Jesús: no será quebrado hueso suyo. Juan 19, 36. Un soldado clavó su lanza en el costado de Jesús y su sangre se derramó. La segunda parte de la historia bíblica termina con la muerte de Jesús. En el estudio de la Edad Mosaica hemos visto los siguientes puntos: los israelitas en el desierto, el monte Sinaí, el tabernáculo, Canaán, los jueces, los reyes, el reino divino, los profetas, el nacimiento y el ministerio de Jesús. Esta lección termina con la muerte de Jesús, pero en nuestra próxima lección veremos su gloriosa resurrección, su ascensión de regreso a su Padre Celestial para ser nuestro Salvador viviente y el principio de nuestra propia edad cristiana.